Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y bueno, primero que nada agradecerles a todos los que estuvieron escribiendo en esta dinámica que organizamos y que era pregúntale al Capi lo que quieras. Y bueno, vamos a ver, escogí varias preguntas que me hicieron, algunas muy repetidas por varias personas y aquí las vamos a ir desglosando. Empecemos con la de Jorge Victoria, que me pregunta: ¿qué pasaba por tu mente al tirar el penal de 94 contra Bulgaria? Pues bueno, aquí habría que especificar muchas cosas, ¿no? Primero, en el partido me toca tirar el penal donde empato, donde íbamos perdiendo 1-0 con gol de Stoichkov, y al minuto 23 del partido me toca tirar el penal con el que empatamos a 1. Y después ya en la serie de penales, ¿qué me pasaba por la cabeza? Lo que les puedo decir es que en la vida y en un penal principalmente no puedes dudar nunca, y yo, por haber tirado ese penal previo, cuando pongo el balón en el manchón penal para tirar ya en la serie de penales, dudo una fracción de segundos. Ya sabía cómo lo iba a tirar, pero dudo por haber ya tirado el primer penal, y eso hace que eche un poquito el cuerpo para atrás, pega en el travesaño y se va. O sea, nunca puedes dudar en un penal. Eso lo aprendí desgraciadamente en un momento difícil, porque después, desgraciadamente, aunque Jorge Campos atajó el siguiente penal, después perdimos en esa serie de penales, quedamos fuera y bueno, me lo siguen recordando hasta la fecha. No había fallado ni un solo penal en selección nacional hasta ese momento, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que pasó. Después Miguel de Santiago me dice: ¿de qué manera influyó el Mundial de 94 en tu vida deportiva? ¿Y usarías esas experiencias para las nuevas generaciones? Por supuesto. A ver, yo después de este error que cometí en ese penal, fue muy duro. 2 meses tardé fácil para poderme recuperar. No dormía todas las noches me levantaba pensando en ese penal que había fallado, que por qué había dudado, por qué me había equivocado. Entonces fue complicado, pero me di cuenta de que había de dos sopas: o ya dejaba la estafeta de los penales y se la daba a alguien más para yo ya no tirar más penales en selección nacional, o me preparaba y aprendía de esto para no volver a fallar un penal. Y entonces yo no sé ustedes por qué decisión hubieran optado. Yo decidí por prepararme, y durante 4 años estuve trabajando siempre después de los entrenamientos en tirar penales, en tirar tiros de castigo, y bueno, me quedaba de martes más o menos a viernes, 1 hora después de los entrenamientos, a hacer esto, ¿no? Tirar después de los entrenamientos los penales, los tiros de castigo, y así lo fuimos haciendo hasta entonces. Eso fue un gran aprendizaje, ¿no? Para mí fue muy complicado el aceptarlo, pero a ver, en la vida todos fracasamos, o sea, y de los fracasos es donde más aprendes. Entonces tienes que aprender. Malo es que no aprendas de esos fracasos y cuando se presente la nueva oportunidad, el nuevo reto, lo vuelvas a fallar, ¿no? Por eso después hay otra pregunta que también se relaciona con todo esto, que bueno, Gaby me pregunta: ¿cómo lidiaste fallar un penal? ¿Qué trabajo mental realizaste? Pues bueno, fue ese trabajo, el aceptarlo y el prepararme para el nuevo reto, para la revancha. En la vida siempre tenemos revancha los seres humanos, pero tienes que estar preparado. Lo que no se vale es que llegue esa revancha y te vuelvas a equivocar. Entonces yo tomé esa decisión, obviamente. Y Claudia Alvarado también me pregunta: ¿es cierto que en el Mundial de 98 le dijiste a Luis Hernández que tú tirarías el penal? Sí, sí, sí. ¿Por qué? A ver, Luis Hernández esto lo digo mucho en las conferencias que doy a las empresas, todo esto de los penales, cómo lo viví, cómo tuvimos que trabajar para darle la vuelta. Porque en el 98, después de 4 años de lo que yo había fallado, me preparé para no volver a fallar un penal, y gracias a Dios llegó esa revancha en el 98. Luis Hernández había hecho 2 goles ante Corea en el primer partido, y cuando vamos perdiendo 2-0 y en el segundo tiempo se presenta un penal que le hacen a Ramón Ramírez, llega Luis y me dice: yo lo tiro, porque él había hecho 2 goles, solamente quería seguir haciendo goles, pero yo me había preparado 4 años para ese momento, y obviamente le tuve que decir que no, que se fuera para otro lado, con otras palabras obviamente, que se vaya a la fregada, porque era mi momento. En otra ocasión se lo hubiera permitido, por supuesto, pero en ese momento era mi momento, y entonces pude tomar ese balón y ponerlo en el manchón penal y hacer el 2-1. Después empatamos a 2-2 con un gol de Cuauhtémoc Blanco y casi ganamos y le damos la vuelta a ese partido ante Bélgica. Entonces
Eso es lo importante y lo que se le puede decir a los chavos, ¿no? Y recomendar, ¿no? En la vida todos tenemos fracasos, pero lo más importante es saber en qué te equivocaste, aprender de ese fracaso y prepararte para cuando llegue la revancha, estar listo para disfrutar como yo disfruté esa revancha en el 98.